生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo capítulo 23. 14 de septiembre de 2025. Isle Ragnarok, Gungale Online. Dentro de un río, 18:35 y fue una de esas situaciones mortales tan típicas del manga shonen. El héroe estaba atrapado en una situación aparentemente imposible, a punto de morir, sin forma de escapar. Así que Kirito finalmente reaccionó, tirando de sus ataduras y rompiendo el agarre de acero de los zarcillos con una facilidad ridícula antes de mover su cabeza hacia un lado, evadiendo la bala del arma mientras su otra mano se disparaba a su alrededor a hipervelocidades. La abrió y soltó las múltiples bolas esféricas de oscuridad que habían salido del casquillo de la escopeta al mismo tiempo que tocaba el fondo del río. Todo había sucedido en menos de 2 segundos. Deadgun, a pesar de tener lentes rojos cubriendo sus ojos, parpadeó visiblemente. Fue entonces cuando el jugador frunció el ceño, levantó el puño, y vio cómo aparecía un agujero de bala en la cabeza del jugador encapuchado. Entonces todo explotó con una violencia brutal. La detonación submarina lo hizo volar hacia atrás a través del líquido virtual por el impacto. Después de todo, nunca había pensado en las molestias de las luchas submarinas. En lo alto del puente, Sinon finalmente llegó e inspeccionó el daño que había causado con una pequeña mueca. El costado de la estructura estaba completamente ennegrecido y partes de ella se habían caído por la explosión. No debería haber sido posible que su arma hiciera eso, incluso con la actitud ligeramente laxa de Go hacia las estructuras destructibles, pero estaba segura de que tenía algo que ver con el hecho de que su conocido de alguna manera había agrietado el borde de la carretera justo enfrente de él. Suspirando profundamente, se dio la vuelta. Se arrepentía de haber matado a Kirito y a la siniestra cosa juntos, pero en su estado de pánico mental de antes, le había parecido la mejor idea. Lo que fuera que esa pistola de la muerte le había hecho a Dine y Pale Rider, no quería que le sucediera lo mismo al chico de la capa, así que la mejor opción había sido... El sonido repentino del agua salpicando llamó su atención, haciéndola girar en estado de shock a tiempo para ver al jugador saltando de nuevo al puente, sacudiéndose como un perro mojado y suspirando antes de mirarla con expresión inexpresiva. Está bien, sé que quizás no esté en tu lista de amigos ahora mismo, pero realmente tenías que hacerme explotar bajo el agua. Eso me hizo dar vueltas por todos lados y mareada. ¿Qué? Acabo de golpearte casi a quemarropa con una de las balas explosivas de Hécate. Esas son suficientes para derribar incluso un vehículo. ¿Cómo diablos estás ileso? Mi bueno, y antes de que Kirito pudiera siquiera intentar inventar una excusa apropiada, otro sonido congeló las mentes de ambos adolescentes. El sonido del agua salpicando. Con las cabezas giradas hacia un lado, el superhéroe y el francotirador observaron en estado de shock como una masa de polvo negro salía disparada del agua y giraba en lo que parecía un pequeño tornado o una nube de sombras siniestras, antes de solidificarse nuevamente al llegar a la orilla, la forma oscura y aparentemente ilesa de Deadgun mirándolos. Es inútil, ya no puedes detenerme, Kirito. Nadie puede. Mientras murmuraba esas palabras espeluznantes, el ser encapuchado lentamente desapareció de la vista. Ahora mira cómo convierto este torneo en mi patio de juegos. Sí, porque eso no es un cliché ominoso ni nada por el estilo, maldijo el chico antes de girarse para mirar a Sinon con una mirada de disculpa/preocupación. Escucha, Sinon, lo siento por esto, pero creo que nuestra pelea tendrá que posponerse hasta más tarde, ¿de acuerdo? Hay un psicópata peligroso suelto que puede volverse invisible y aparentemente puede regenerarse incluso después de ser volado en pedazos, así que necesito ir y detenerlo antes de que alguien más salga lastimado. Sí, puedo ver por qué eso puede ser un problema, dijo la chica con cara seria antes de cargar a Hécate sobre su espalda. Está bien, guía el camino y asegúrate de explicar exactamente qué diablos está pasando a medida que avanzamos. ¿Qué?
Preguntó confundido al niño antes de que el francotirador le lanzara una mirada molesta. Por supuesto que voy contigo. Ese cabrón no tiene buenas intenciones y lo convirtió en algo personal en el momento en que intentó arruinar este torneo. La chica se dio la vuelta y comenzó a correr hacia el otro lado del puente, sin siquiera molestarse en mirar atrás. Ahora vámonos. Espera, ¿hablas en serio? ¿No viste lo que acaba de pasar? Exigió Kirito mientras igualaba fácilmente su velocidad y la miraba con incredulidad. Ese tipo puede disparar tentáculos con forma de aguja desde su cuerpo, es virtualmente invencible y puede volverse invisible. Sin mencionar que estoy bastante seguro de que de alguna manera consiguió la escopeta de Pale Rider y la usó como si fuera otra extensión de su cuerpo y entonces, con más razón te ayudaré, ¿no? Lo desafió Sinon mirándolo de reojo. Oye, novato, yo llevo meses jugando a este juego y tú apenas 2 días. Necesitas que me mueva por aquí, e incluso si pudieras hablar de ello de alguna manera, seguiré con esto. Además, como dices, ese tipo puede volverse invisible. ¿Qué le impide estar mirándonos y observando cada uno de nuestros movimientos en este mismo instante? Ante eso, el jugador parpadeó antes de mirar inquieto a su alrededor. El francotirador hizo lo mismo como si de repente se hubiera dado cuenta del significado de sus propias palabras. Puede que tengas razón. Permanecer unidos puede ser lo mejor. Sé claro, y respondió la chica de cabello azul antes de toser y mirarlo. Ahora bien, ¿cuál es esa explicación? Suspirando, Kirito comenzó a darle uno. Realmente no le serviría de nada guardar el secreto, ahora que había visto de primera mano lo que esta arma de la muerte podía hacer. Keita no era exactamente una persona orgullosa, pero una parte de él había aceptado desde hacía mucho tiempo que, cuando surgían situaciones como esta, él era quien debía ser la voz de la razón entre sus amigos. Es decir, situaciones del tipo Kirito hizo algo estúpido y todas las chicas estaban al borde de asesinar algo o perderlo por completo. Asuna podría ser la segunda al mando oficial de la asociación, pero cuando también estaba ocupada debatiendo entre estrangular o preocuparse por su amado sensei, el ex líder del gremio de los antiguos Black Cats era quien tenía que intentar mantener el orden. Palabra clave: intentar. No tenía ningún deseo de convertirse en el blanco de las emociones inestables de las chicas, por lo que simplemente se mantuvo a salvo a un lado con los otros chicos mientras observaba todo, esperando que las cosas eventualmente se calmaran, pero listo para intervenir si algo realmente se salía de control. Y también maldecía mentalmente a Kirito sin parar. Amigos o no, realmente odiaba cuando el chico hacía algo así sin pensar en cómo las consecuencias afectarían a alguien más que a él, es decir, a él y a los otros chicos. Hablando de ellos, notó de un vistazo como Tetsuo y Sasamaru estaban parados cerca uno del otro y miraban inquietos a las mujeres que pasaban de un lado a otro, con los ojos dirigiéndose de vez en cuando a la pantalla holográfica, y que Duker parecía estar murmurando algo para sí mismo en voz baja. Finalmente, un cambio en el grupo claramente nervioso ocurrió cuando su miembro faltante entró nuevamente a la casa. Leafa tenía una mirada seria mientras todos los ojos se dirigían inmediatamente hacia ella. Asuna no tardó en correr a su lado y habló antes de que alguien tuviera tiempo de abrir la boca. Entonces, llamé a Kikuoka-san. Está iniciando sesión ahora mismo y le dije que viniera aquí. En el momento en que lo haga, vamos a exigir algunas explicaciones sobre qué exactamente le pidió a Oni-chan que hiciera. Y si no quiere hablar, cuestionó algo mientras movía juguetonamente sus garras, las cuales Keita podría haber jurado que no estaban allí hace un segundo. Entonces tendremos que ser un poco más contundentes con nuestras preguntas, confirmó Asuna lo que todas estaban pensando. Una comprensión aterradora vino de las chicas reunidas mientras asentían lentamente. Los muchachos presentes decidieron sabiamente guardar silencio y no expresar sus opiniones sobre el asunto. Bueno, ¿por qué no intentamos calmarnos un poco?, comentó Tetsuo mientras miraba a todos, aparentemente ansioso porque se redujera el instinto asesino en la habitación. Oye, Duker, ¿de qué estás murmurando? ¿Quizás alguna nueva broma?
No, en realidad no, solo estaba tratando de calcular las absurdas posibilidades de que Kirito consiga que una chica se preocupe por él en un juego en el que aparentemente el 95% de los jugadores son hombres y que ni siquiera haya estado jugando durante 2 horas. Comentó confundido a Limp, tristemente sin notar las miradas de pánico de sus amigos mientras levantaba la cabeza. ¿Cómo es que siquiera ya sé? De repente, Duker se dio cuenta de las miradas vacías que todas las chicas de la habitación le estaban dando, lo que obligó al chico a sofocar un chillido de terror. Por suerte para él, la puerta eligió ese momento para abrirse y dejar entrar a cierta Undine con gafas en la habitación, mirando a su alrededor con confusión. Hola a todos. Querían hablar con Chiriseigt, el avatar de Halo de Kikuoka Seihiro, ni siquiera había terminado su frase antes de soltar un grito de sorpresa cuando varios shurikens volaron por el aire y golpearon la puerta alrededor de su cuerpo, dejándolo congelado en el lugar. Entonces, un gran cubierto de oscuridad se detuvo a 1 pulgada de su cuello, los siniestros ojos rojos de Estrella lo miraron desde más allá de la neblina negra que Darkness Blade le dio. La punta brillante de una lanza lista para extenderse siguió poco después, cortesía de un sachi ceñudo, y una filia de aspecto tranquilo se paró casualmente a su lado. La mano sobre la empuñadura brillante de su katana envainada. Detrás de ellos, Asuna, Leafa y Argo estaban de pie, con espadas y garras claramente visibles, Silica un poco en el fondo mientras jugaba distraídamente con más shurikens en sus manos, Pina bostezaba por encima de su cabeza mientras miraba a la gente del gobierno congelado con una cara que parecía decir la cagaste, hombre. Hola, Kikuoka-san, sonrió la rubia Silp, haciendo énfasis en usar el nombre real del hombre como una forma de hacerle saber lo serios, o enojados, que estaban en ese momento. Tenemos algunas preguntas para ti, sobre mi hermano, y realmente nos gustaría que las respondieras todas con la verdad. En efecto. De lo contrario, puede que descubras que hay una cantidad bastante interesante de cosas desagradables que uno puede experimentar en el mundo virtual a pesar de no poder sentir ningún dolor, añadió Asuna con un tono igualmente alegre. Además, porque el hecho de que HP no baje en una zona segura no siempre es algo bueno, terminó Argo mientras miraba al hombre como un gato especialmente malvado, y rata, a punto de jugar con su presa. Entrando rápidamente en pánico, Chiriseigt envió una mirada suplicante a las únicas personas que todavía parecían tener algo de cordura en la habitación. Keita y los otros chicos. Los hombres de la UA simplemente intercambiaron una mirada antes de enviar una mirada comprensiva a Undine con anteojos, para luego sentarse con Yui, que ahora estaba en forma humana, para seguir vigilando la pantalla holográfica en caso de que Kirito apareciera nuevamente. Esa sería solo la primera de muchas veces que Kikuoka Seihiro maldeciría su trabajo en el próximo año. La ciudad de tamaño respetable en el centro de la isla Ragnarok era extremadamente detallada y una representación impresionante de lo que muchos otakus llamarían un típico escenario postapocalíptico o de apocalipsis zombie. Kirito podía aceptar que era genial, pero él era más un chico de tipo fantasía, por lo que no estaba tan impresionado como la mayoría de la gente habría estado, incluso mientras él y un Sinom silencioso pero con los ojos muy abiertos se escondían detrás de una pared en ruinas, el chico mirando su radar satelital mientras le mostraba la localización actual de todos los participantes del bot, como lo hacía cada 15 minutos. El jugador podía ver bastantes agujeros enormes con un sistema así utilizado para un torneo como este, especialmente teniendo en cuenta el gran tamaño de la isla y que estaba previsto que solo un participante permaneciera de pie, pero decidió no señalarlo a favor de revisar los nombres de los jugadores más cercanos a él y a su improvisado compañero con el ceño fruncido y confundido. Entonces, estás aquí para detener a un asesino en serie a petición de un funcionario del gobierno. Más o menos. Pero no vayas por ahí diciendo eso, no quiero que te arresten por eso o algo así. Asintió el chico mientras tocaba uno de los puntos brillantes y miraba el nombre del jugador. Un asesino en serie que puede matar gente real desde el mundo virtual, eso es imposible, no importa cómo lo mires, la interrumpió Kirito mientras miraba más nombres en los pocos segundos de escaneo satelital que aún le quedaban. Si bien acepto que Deadgun puede hacerle algo a las personas en el mundo real, no puedes matar a nadie del mundo virtual.
solo era posible en SAO debido a los Nerve Gears y una orden especialmente oculta en el código. Es imposible para los Amusperes actuales hacer algo así. Sí, no olvidemos lo de que eres un sobreviviente de Sword Art Online, murmuró Sinon mientras miraba de nuevo al chico de la capa. Y se supone que debes detenerlo y descubrir la estafa que está usando para hacer creer a todos que puede dañar a alguien de este mundo. No, él ciertamente puede hacerles daño de alguna manera, comentó Kirito como si no fuera gran cosa. Es por eso que quiero detenerlo lo antes posible. Cualquier víctima potencial no letal en este torneo corre tal vez más peligro que aquellos a los que realmente planea matar. Espera, ¿qué? Pero si acabas de decir que era ahí. Dije que era imposible matar a alguien desde aquí, nunca dije que no pudieras dañarlo. Es muy posible causar daño real a alguien en la realidad desde un mundo virtual. De hecho, yo mismo lo sé de primera mano. Al levantar la vista, el chico de cabello negro recordó cómo su Go había terminado prácticamente paralítico de por vida después de recibir uno de sus golpes en halo cuando el absorbedor de dolor estaba configurado a 0, lo que era una clara señal de que realmente no podías matar por nada hecho en la realidad virtual, porque de lo contrario, su golpe no habría dejado ni un recuerdo del bastardo. Pero tampoco sé cómo lo está haciendo, porque la única forma que conozco no se puede usar en ninguno de los BMO actuales, e incluso si pudiera, solo un administrador podría acceder al método. ¿Quién demonios eres tú?, gritó finalmente el francotirador, visiblemente angustiado. ¿Una especie de policía virtual o superespía? No. Solo soy un jugador que juega a ser héroe por diversión, comentó Kirito distraídamente antes de ponerse de pie, con los ojos entrecerrados. Y ahora estoy seguro de que hay algo que me estoy perdiendo aquí. Oye, Sinon, ¿recuerdas cuando te pregunté qué jugadores del torneo eran nuevos en comparación con la última vez? Sí, lo recuerdo, dijo la chica con cara seria cuando quedó claro que no iba a esperar una respuesta que tuviera más sentido por parte del chico. ¿Por qué? Porque hay uno que no encuentro por ningún lado, y que he estado dando vueltas por la isla para estar en puntos muy diferentes y casi opuestos de ella las 3 veces que el satélite ha pasado por aquí hasta ahora. El que tiene un nombre que es una palabra extranjera, pero no en inglés, algo parecido a eso, ¿y Esther Ben? Preguntó el francotirador después de tener algunas dificultades para recordar. Ahora que lo dijiste y tiene sentido. Quiero decir, Sterben significa morir en alemán y espera, ¿acabas de decir que recorriste toda la isla en intervalos de 15 minutos? Sí, corrí de un lado a otro, dijo el chico, mientras pensaba profundamente en las implicaciones de lo que Sinon acababa de decir, aunque una vez más lo miraba con incredulidad. Creo que todo está empezando a encajar, por cierto, buena idea, Sinon. Soy un completo desastre en otros idiomas, excepto en inglés, y ese último solo lo entendí hace poco. No es gran cosa. Tengo un amigo que es hijo de un médico, y la palabra es aparentemente un término médico que se usa generalmente cuando un paciente muere, y murmuró la chica de cabello azul antes de parpadear y fruncir el ceño. Bueno, ahora lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el plan? Tenemos un par de jugadores cerca, el más cercano es alguien llamado Mosquetero X. Voy a ir a ver si Deadgun está cerca. Él directamente me cubre con su rifle desde algún lugar alto, ¿de acuerdo? Y no hay problema, informó Sinon después de mirar fijamente el rostro del jugador durante varios segundos. Puedo hacerlo desde el edificio del otro lado de la calle. Ahora muévete. Cuanto más rápido derrotemos a este bastardo, más rápido podremos tener nuestra pelea. Por supuesto, lo que tú digas, suspiró Kirito antes de salir disparado hacia la calle y desaparecer en segundos, corriendo tan rápido como un auto. La francotiradora lo miró fijamente por un par de momentos antes de sacudir la cabeza, susurrar algo suavemente y comenzar a correr hacia el edificio que había mencionado antes. No se le escapó que, por mucho que el chico hubiera intentado ocultarlo, estaba intentando activamente mantenerla alejada de la batalla usando su condición de francotiradora como excusa. Una parte de ella se sintió indignada por esto, porque sabía que era lo suficientemente fuerte como para ser perfectamente capaz de luchar sin tener que esconderse si así lo deseaba, y otra parte de ella se sintió ligeramente aliviada y agradecida con el chico.
por más fuerte que se creyera fuerte, sabía que todavía no era realmente fuerte. No como su heroína, o como parecía ser ese chico vestido de superhéroe de cómic. Y después de haber visto esa cosa que era de Adgun, a pesar de las garantías de Kirito de que era solo otro humano perfectamente normal como ellos bajo el avatar, una parte de ella no pudo evitar sentir una inquietud mortal ante la mera presencia de, y sin siquiera pestañear, la chica de cabello azul se quitó a Hécate de la espalda y se disparó hacia un costado, reventando la cabeza del jugador invisible y obligando a su cuerpo decapitado a materializarse. Afortunadamente, se apresuró a saltar detrás de una cubierta cuando el jugador levantó una mano de la que rápidamente brotó una escopeta negra y comenzó a desatar tranquilamente sus proyectiles contra ella, con una precisión mortal. El francotirador pudo apreciar y sorprenderse por lo buen tirador que era de Adgun, a pesar del pequeño problema de que actualmente le faltaba un cabezal. Eso fue molesto, declaró sombríamente el oscuro mientras su cabeza y capucha terminaban de regenerarse de la masa impía de oscuridad que parecía formar su cuerpo. Sus lentes ojos rojos brillaron nuevamente cuando se fijaron en su lugar. ¿Puedo preguntar cómo supiste que estaba allí? Todo el tiempo intentaba hacer que pareciera que realmente me preocupaba que fueras invisible, en caso de que realmente nos estuvieras espiando, bastardo. Gritó la chica mientras cambiaba 2 veces el tipo de cartuchos dentro de su Hécate antes de aferrarse a su miedo para volverse uno con el arma. Tengo visión nocturna en mi visor. Te vi en el momento en que comencé a correr por la calle. Hoy me imagino que ese bastardo de alguna manera terminaría acercándose a alguna perra estúpidamente habilidosa en el segundo en que pusiera un pie en un mundo virtual, escupió el asesino con fastidio, para gran confusión del francotirador. Bueno, eso realmente no importa y no cambiará el hecho de que voy a disfrutar viendo su cara cuando le diga cómo te maté, antes de finalmente humillarlo y derrotarlo. ¿En serio? Me parece que eres una mala perdedora con rencor y demasiado poder, continuó Sinon antes de estabilizarse, lista para apuntar y disparar en un instante. Y tú suenas demasiado arrogante para alguien que ha visto lo que puedo hacer. La voz de Deadgun resonó por toda la calle como si fuera una frase oscura, sus ojos parecieron brillar más fuerte mientras su cuerpo pareció ondular por un instante. Si realmente puedes verme con esa visión nocturna tuya, ¿qué más has visto? Ante esa pregunta, Sinon instintivamente giró su mirada hacia la pared detrás de la cual estaba, que en realidad era lo suficientemente delgada como para que ella pudiera ver a través de ella, gracias a su visor, y hacia la cosa humanoide. En su visión, su cuerpo, a diferencia del de cualquier otro avatar que había visto, incluso el de Kirito, era tan frío y muerto como las rocas y el metal que formaban la ciudad en ruinas que la rodeaba. Las únicas cosas que emitían algún tipo de calor extraño eran varios puntos extraños esparcidos por su cuerpo que... La chica de cabello azul frunció el ceño. No había más de esas cosas brillantes en su cuerpo hace un segundo y... El sonido de un arma siendo amartillada justo detrás de ella la dejó congelada, su mirada se disparó hacia atrás justo cuando un zarcillo con punta de estoca arrojó a Hécate de sus manos. Allí, de pie frente a ella, estaba Deadgun, apuntándole directamente a la cabeza con la misma pistola negra de antes. Lo cual era imposible, porque había visto claramente al asesino parado detrás de ella hacía un segundo. El miedo comenzó a apoderarse de ella ante la imposible realidad. ¿Eran y dos? De ninguna manera y para un debilucho como tú, tal vez. Para mí, no sentenció el encapuchado antes de acariciar el gatillo de la pistola con el dedo. Dile adiós, Sinon. La muchacha, sin embargo, estaba demasiado ocupada mirando con miedo el arma en su mano para escucharlo. Toda su existencia parecía ser consumida por ello de una manera que nunca había experimentado en ese mundo. Porque era una Type 54 Black Star. La única arma que podía decir que conocía mejor que su propia Hécate, que conocía incluso antes de entrar en Go. La misma que la había obsesionado y aterrorizado durante años. Era la misma pistola que aquel hombre había utilizado, tantos años atrás, en aquella oficina de correos. La misma que ella le había quitado. La misma con la que ella, siendo apenas una niña en aquel momento, lo había matado.
Si había algo en el mundo que pudiera resumir y concentrar todos los miedos de Asada Shino, la chica que existía detrás del rostro de Sinon, era esa arma. Deadgun, por su parte, observó divertido cómo la niña empezaba a temblar y a tener arcadas, aparentemente a punto de sufrir un colapso mental o un ataque de pánico. Disfrutaba viendo el terror en los rostros de los pobres y patéticos debiluchos antes de morir, pero esto era casi hilarante. La francotiradora, por su parte, de repente se sintió como una niña asustada que miraba fijamente a un monstruo a punto de devorarla. Quiso llorar, llamar a su madre para que la salvara, para que alguien viniera a ayudarla. Todo se detuvo en el momento en que su mano se cerró alrededor de la empuñadura que llevaba en la cadera. Sus ojos se abrieron de par en par, el recuerdo de una figura empuñando una espada de bambú ofreciéndole su mano atravesó su mente y luego, por alguna razón, también el del extraño pero amable chico vestido de blanco y negro. Todavía estaba débil, pero ya no era una chica asustadiza que se encogía de miedo ante un gesto de la mano. Ya no. Endo y sus amigas ya no la asustaban, las chicas mayores habían comenzado a evitarla activamente desde que la vieron llevar su boken por todos lados. Las voces de la gente de su escuela ya no la lastimaban ni la hacían sentir apática como lo habían hecho durante tanto tiempo. Su enemigo podía ser un monstruo, pero, al fin y al cabo, era un hombre sencillo. Un hombre armado con una pistola. Y ella siempre llevaba un arma que podía vencer a cualquier pistola y swing. ¿Qué diablos? Gritó el asesino cuando el sable de luz se encendió y su mano fue cortada por la pura sorpresa, con la estrella negra volando con ella. Y incluso el arma de sus peores pesadillas. ¡Guau! Rugió Sinon antes de cortarlo salvajemente y comenzar a correr hacia el caído Hécate mientras el cuerpo bisecado de Deadgun comenzaba a retorcerse y reformarse. El sonido de un arma alzándose la hizo mirar brevemente hacia un lado y confirmó sus peores temores. Había otro Deadgun allí, el primero que había visto, levantando un brazo del que había brotado una ametralladora en su dirección. Y de repente fue aplastada por el puño descendente de un niño vestido de blanco y negro, el suelo se agrietó y la tierra tembló en toda el área en su aterrizaje. Kirito se puso de pie rápidamente, desapareciendo de la existencia antes de tomarla en sus brazos en el momento en que ella agarró su confiable rifle y saltar, ambos volando por el cielo y sobre el rascacielos en ruinas más cercano. Sinon se permitió un segundo de asombro y sorpresa antes de volverse hacia el jugador. Parecía que él estaba a punto de decir algo cuando ella lo interrumpió rápidamente, apuntando hacia abajo con su sable de luz mientras gritaba. «Son dos». «No, no los hay», respondió Kirito mientras miraba hacia abajo, observando cómo, para gran sorpresa del francotirador, ambas Deadguns de repente parecieron dispararse una hacia la otra en el momento en que terminaron de regenerarse, difuminándose en una masa única de oscuridad antes de comenzar a correr hacia adelante tras ellas, el cuerpo recuperando rápidamente una forma más humanoide. «Es solo una». «¿Cómo carajo y...?» comenzó Sinon antes de volver a quedarse en silencio de repente cuando el asesino encapuchado saltó una distancia irreal y se estrelló contra el costado del edificio en el que estaban a punto de aterrizar, más de esos zarcillos, que ahora se dio cuenta de que se estaban formando a partir de la misma cosa que formaba su cuerpo y su avatar, brotaron de él y comenzaron a arrastrarlo hacia arriba, como una araña del infierno, mientras su impía mirada carmesí parecía perforar las almas de ambos. «Kirito», rugió Deadgun con una voz inhumana, dos ametralladoras brotaron de sus hombros y desataron una lluvia de balas sobre ellos, obligando al chico de la capa a girar por el aire para protegerla del ataque mortal. «Muere». En el momento en que las balas impactaron en su capa y espalda, los ojos del chico de cabello negro se abrieron y el francotirador lo miró con horror mientras caían hacia el techo del edificio, especialmente al verlo hacer muecas varias veces. Pero pareció superar lo que sea que eso había sido en un instante, aterrizando de pie en el último segundo y corriendo hacia el borde del edificio antes de saltar, justo a tiempo para que su perseguidor alcanzara el techo agrietado y convirtiera su mano en una auténtica bazooka, disparando a la pareja que caía. Sinon sintió que se le erizaban los pelos de la nuca cuando el silbante misil negro apenas los alcanzó, explotando en el aire varios cientos de metros hacia adelante, y se dio cuenta de repente justo antes de que Kirito creara otro cráter en el suelo.
Él no estaba contraatacando porque la estaba protegiendo. «Suéltame», gritó la chica de cabello azul en el momento en que aterrizaron, mientras el jugador la miraba sorprendido. «Ve tú y pelea con él, yo me quitaré del camino». «Pero cállate y haz lo que te digo, idiota», gritó la francotiradora antes de saltar de sus brazos y comenzar a correr, a tiempo para que varios disparos de escopeta se estrellaran contra la cabeza del sorprendido Kirito, enviándolo a rodar al suelo mientras Sinon apretaba los dientes y se obligaba a seguir corriendo. «Joder. Bueno, no importa. Iré tras ella cuando termine contigo, Kirito», murmuró oscuramente Deadgun mientras el chico de la capa sacudía la cabeza y se ponía de pie, mirándolo fijamente. «¿Tú, cómo diablos estás haciendo eso, quien quiera que seas?» Hubo un momento de absoluto silencio. Entonces, el ser encapuchado soltó una risa maníaca y muy enojada mientras su manto se desplegaba como las alas de una mariposa mutante, armas de todo tipo y tamaños medio emergían de él mientras todas apuntaban hacia el jugador parpadeante. «¿Por qué no lo pruebas de primera mano, bastardo?», rugió Deadgun antes de abrir fuego con la cacofonía más horrible y brutal de disparos superpuestos que nadie en Gunga Online había escuchado antes. Kirito levantó sus manos frente a su cara por instinto, recibiendo el bombardeo de frente mientras era lanzado hacia atrás por la enorme cantidad de balas y algún que otro misil. Cada vez que uno de ellos lo impactaba, podía ver extraños destellos de luz disparándose a través del borde de su visión por un breve instante, como si algo estuviera siendo proyectado dentro de su cerebro antes de detenerse contra una barrera que no podía atravesar, pero la gran cantidad de todo eso estaba empezando a marearlo, su cabeza comenzaba a doler. En el mundo real, la enfermera conocida como Aki miró con una mezcla de sorpresa y preocupación como las máquinas conectadas al niño para vigilar sus signos vitales de repente comenzaron a volverse locas, su respiración y su pulso comenzaron a dispararse. Así es como lo hace. ¿Pero y qué es esto y Dios, por qué todo empieza a sentirse tan raro y...? Su HP no disminuía, ni siquiera una pulgada, a pesar de haber recibido suficiente potencia de fuego para arrasar todo ese bloque de la ciudad y aún así, cada segundo que pasaba, el chico de la capa podía sentir como si algo comenzara a llenar su cerebro de algodón, como si las cosas a su alrededor comenzaran a desdibujarse y su mente a deslizarse muy lejos en un zumbido y ¡ey, idiota! ¡Salta! Una pequeña parte de su cerebro, solía obedecer cuando una mujer enojada y gritón le gritaba algo con un poco de preocupación, obedeciendo, a pesar de saber que generalmente terminaría mal para él. Kirito saltó a un lado y fuera del camino directo al que disparaba el interminable aluvión de armas, aterrizando de cara en la parte trasera de un rugiente buggy conducido por nada menos que Sinon, abollando el metal de la máquina y apenas agarrándolo mientras la chica rápidamente se desviaba violentamente hacia un lado y obligaba a la máquina virtual a llegar a sus límites mientras aceleraban por la carretera, lejos del ataque y los gritos de rabia que venían del loco. La cabeza, me está matando, se siente como, si tuviera un tambor en el cerebro, gimió el chico de cabello negro mientras intentaba sentarse débilmente en el vehículo. Gracias a Dios, eso significa que no te estás muriendo ni nada. Gritó la francotiradora con un alivio genuino en su voz, mirando hacia atrás por un instante mientras el jugador sacudía la cabeza varias veces. ¿Qué pasó allí atrás? Te recibiste y todo eso de frente y ni siquiera tu ropa parece tener daño alguno. No podría lastimarme, al menos no aquí, gruñó Kirito mientras intentaba detener de alguna manera el punzante dolor de cabeza que sentía. Su fuerza y todavía estaba allí. Y su invencibilidad también, si el hecho de que su avatar todavía estuviera en una sola pieza era una señal y pero lo que sea que el arma de Deadgun hiciera aparentemente podía apuntar a su único punto débil, lo único que todavía era tan normal como Kazuto cuando era Kirito. Su mente. Los ojos del chico se abrieron de golpe, la comprensión lo golpeó y el dolor pasó a un segundo plano al mismo tiempo que se dio cuenta de que algo resonaba locamente detrás de ellos. Volteó la cabeza al mismo tiempo que lo hizo Sinon y vio algo que era extraño y aterrador.
Deadgun los perseguía y habiéndose convertido en una especie de híbrido mecánico centauro, su cuerpo inferior de robot caballo galopando sobre las calles en ruinas mientras levantaba sus brazos en su dirección, más cañones de armas emergiendo de sus hombros al mismo tiempo que estos se transformaban. No puedes escapar de mí. Kirito recordó que Go era un juego ambientado en un futuro postapocalíptico cuando varias pistolas de rayos y armas láser terminaron de formarse, el grito de frustración y miedo de Sinon resonó en su cabeza incluso mientras se levantaba a una velocidad inhumana, apenas manteniéndose en el vehículo mientras gritaba. Sinon, sácanos de aquí. Las manos del chico se desdibujaron mientras usaba sus puños desnudos para interceptar los rayos láser entrantes. La francotiradora se quedó boquiabierta al ver que las manos del jugador de alguna manera superaban los muchos rayos de luz mortal que de otra manera habrían impactado directamente con su espalda o cabeza. Dirígete hacia el desierto, tenemos que perderlo por un momento. ¿Cómo? Respondió la chica de cabello azul con un grito propio mientras tomaba una curva alocada en la calle, casi perdiendo el control del vehículo. Nos está persiguiendo como si fuera una especie de abominación mitológica con malditas armas ópticas, y dudo que puedas seguir recibiendo sus disparos para siempre con lo que sea que te esté haciendo. Entonces tendré que usar algo de magia. Sus disparos te hicieron perder la cabeza o algo así. No hay magia en este juego. El mío es. Ahora, acelera. Respondió el chico antes de darse la vuelta justo cuando tomaban otra curva alocada, recibiendo más de una docena de disparos láser mientras levantaba y echaba hacia atrás el brazo. Yo lanzó el puño. Sintiendo que el dolor de cabeza que le partía el cráneo empeoraba, Kirito dio un puñetazo. Deadgun tuvo tiempo suficiente para lucir sorprendido antes de que las réplicas del ataque agrietaran toda la calle y derrumbaran los edificios ya en ruinas alrededor, enviando al asesino que gritaba hacia atrás a través de una ola de escombros y aire desplazado, maldiciendo el nombre del jugador todo el tiempo. Sinon se quedó mirando fijamente. Fue una suerte que ya estuvieran fuera de la ciudad y entrando en la zona desértica de la isla Ragnarok, porque de lo contrario, se habrían estrellado contra algo sin lugar a dudas, ya que la francotiradora aparentemente se negó a apartar la mirada del jadeante chico. Tengo que dejar de hacer eso. Se vuelve aburrido y probablemente sea una clara señal de que estoy perdiendo el control, ¿y qué? Dijo simplemente la chica de cabello azul, no realmente como una pregunta. Sí, solo, necesito un momento para recuperar el aliento, dejar que este dolor de cabeza desaparezca, es algo malo con mi cuerpo en el mundo real, no te preocupes, no es nada grave. Podemos conseguir algún lugar donde escondernos. Asintiendo tontamente, Sinon se dio la vuelta y continuó conduciendo el buggy hacia las profundidades del desierto. De vuelta en las afueras de la ciudad post-apocalíptica y varias cosas de color rojo carmesí parecidas al mármol emergieron de los escombros de la calle destruida. Los objetos esféricos flotaron en el aire por un instante antes de que una negrura impía saliera disparada de las montañas de escombros debajo de ellos, rodeando los núcleos en una nube de lo que parecían sombras líquidas, que rápidamente se solidificaron en un ser oscuro y siniestro. Puedes correr, Kirito, murmuró Deadgun mientras su cuerpo comenzaba a romperse, como si se estuviera reformando a propósito de esa manera. Pero no cambiará nada. Al final de este día, Dead llenará esta broma de torneo. Y con esa siniestra declaración, las ahora tres figuras sombrías se dispararon hacia adelante, cada una en diferentes direcciones. Sus presas no podrían escapar de su poder. Un silencio conmocionado llenó la casa alquilada en Ciudad Yggdrasil después de que Chiseigu terminó de contarles todo a los miembros de la Asociación de Héroes Unidos. Finalmente, el silencio fue roto por una cierta chica sílfide, que parecía estar haciendo todo lo posible por controlarse. Entonces, déjame aclarar esto. Le pediste a Oni-chan que fuera a investigar a un asesino en serie, que de alguna manera ya ha puesto a personas en el hospital y matado a otras, con medios desconocidos, mientras afirma que de alguna manera lo está haciendo todo desde el mundo virtual. ¿Sí? Respondió la Undine de gafas con tono nervioso.
Está bien, dejemos de lado los problemas legales y morales sobre un oficial de gobierno adulto involucrando directa y activamente a un menor en algo como esto y estás retrasado de piernas. Rugió Asuna mientras finalmente perdía el control de su propio temperamento, pasando al lado de las otras chicas todavía sorprendidas para levantar a su compañera Ada por el cuello, mostrando la clara diferencia en las estadísticas cuando lo hizo sin esfuerzo. Tienes mucha suerte de que esto no sea Sao, excusa incompetente de un adulto, porque si no, entonces estaría teniendo serios problemas para no considerar simplemente arrojarte por la ventana hasta Alme. Teniendo en cuenta que esto, de hecho, no era su Sword Art Online, Shiseiga toca voz un poco tarde y no pudo hacer nada para no estrellarse contra una ventana y caer del árbol del mundo. Estaba demasiado ocupado gritando en estado de shock y pánico como para recordar que podía volar. De vuelta en la casa, todos miraban en silencio la figura jadeante y gruñona del doble portador. La undine de cabello azul se volvió hacia ellos y levantó una ceja, incluso cuando un rubor ligeramente avergonzado se apoderó de su rostro. ¿Y qué? Asuna-san y Sugo y susurró Silica con estrellas en sus ojos. Supongo que realmente no te metas con Mighty Flash, comentó Filia mientras negaba con la cabeza. Eso y no fue muy productivo, Ah-chan, pero vaya si fue muy satisfactorio, declaró Argo mientras se daba la vuelta. Entonces, si alguien más tiene algo útil que aportar a la última revelación. Lo grabé todo, informó amablemente Yui, aunque estaba mirando con preocupación la pantalla. Algunos de los miembros del grupo hacían lo mismo y veían cómo, a la distancia de la vista que mostraba a dos jugadores tratando de derribarse entre sí, parte de la ciudad parecía colapsar, deteniendo a ambos jugadores mientras se giraban para mirar confundidos. Bien pensado, Yui-ne, pero ya nos preocuparemos de chantajear a ese tipo más tarde. Gritó Estrella antes de mirar preocupada al grupo. Todos, tenemos que ir. Me voy, anunció Leafa mientras abría su menú, mientras todos la miraban sorprendidos. No me importa si no puedo ayudarlo ahora mismo, al menos puedo estar al lado de Oni-chan en el mundo real mientras esto sucede. Tienes razón, yo también voy. Anunció Asuna mientras la sílfide desaparecía, cerrando rápidamente la sesión también. El resto de la UA intercambió una mirada por un momento antes de mirar a los miembros de su IA, quienes simplemente le devolvieron la sonrisa con tristeza. Ve, dijo Yui asintiendo con firmeza. Te llamaremos en cuanto salgas, y te diremos si muestran algo más, terminó la niña mientras señalaba la pantalla. Y gracias. Las palabras de Sachi reflejaban una parte de lo que todos realmente querían decir, incluso mientras abrían rápidamente sus menús. Va a ser divertido explicarle esto a mi familia, y comentó Argo con una sonrisa cansada. Le diré a mis padres que es una emergencia con un amigo, eso debería bastar. Gritó su compañero Kaitsita en respuesta mientras su mascota dragón desaparecía. Bueno, me alegro de vivir no muy lejos de allí, suspiró Filia mientras su cuerpo virtual desaparecía. Chicos, esperen fuera de sus casas, los buscaré a todos y podremos ir allí lo más rápido que podamos. Informó Keita mientras miraba a sus compañeros ex Black Cats. Para llegar primero y asegurarnos de que las chicas no maten a Kirito por hacer esta mierda a nuestras espaldas, preguntó Sasamaru con una ceja levantada. Exactamente. ¿Y qué pasará cuando salga de allí? Cuestionó Tetsuo con un tono algo nervioso. Entonces tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos, declaró solemnemente el duende antes de cerrar la sesión, mientras los otros chicos seguían su ejemplo. Respetaban mucho al chico de cabello negro, pero no lo suficiente como para intentar detener la preocupación / furia de las chicas cuando él estaba de pie nuevamente. Mientras tanto, Estrella y Yui dirigieron sus miradas preocupadas hacia la pantalla y a tiempo de ver a ambos jugadores que se mostraban caer mientras imágenes de oscuridad pasaban por sus cabezas, las hermanas virtuales dieron un paso atrás cuando la siniestra forma de Deadgun aterrizó entre sus cuerpos retorciéndose. Una vez más, esa siniestra sensación de familiaridad los hizo estremecer a ambos. Y no provenía de Xaxa, no, provenía de algo más. Algo que ambos eran incapaces de recordar con exactitud, pero que aún así llenaba sus mentes de un miedo sobrenatural. Nadie puede escapar de mi juicio.
Deadgun acabará con todos ustedes, idiotas patéticos. Kirito, y murmuró Estrella con una inquietud inusual llenando su corazón. Yui, por su parte, bajó la mirada mientras juntaba sus manos, como si intentara desterrar la oscura sensación que le daba mirar al jugador encapuchado y que le recordaba a una oscuridad y un silencio largamente olvidados. Papá, por favor, ten cuidado. En el mundo real, incluso mientras conducía su confiable y claramente deteriorada bicicleta tan rápido como podía, Kirigaya Sugua pensó lo mismo. En el vasto desierto de la isla Ragnarok, había varias cuevas que, por cierto, protegían a cualquiera que se escondiera en ellas del escaneo satelital que revelaba las posiciones de otros jugadores. Fue algo que vino muy bien para Sinon y Kirito esconderse mientras se recuperaban. Su buggy se había quedado sin combustible casualmente en la entrada de una de esas cuevas, pero, como señaló el jugador, también fue otra cosa estúpida que los moderadores del juego deberían haber tenido en cuenta al planificar este torneo. Cualquiera lo suficientemente inteligente como para notar esto podría simplemente esconderse hasta que casi no quedaran enemigos, y si lo cronometraban bien, podrían evadir fácilmente lo que Sinon había dicho sobre el peligro de que les arrojaran una granada a la cara, como usar un vehículo para ingresar al desierto justo después de que se hubiera activado el último escaneo satelital, para luego llegar y esconderse antes de que ocurriera el siguiente escaneo, esencialmente habiendo desaparecido del radar de sus rivales. Sin embargo, el hecho de que el chico de la capa estuviera dispuesto a señalar y discutir los aparentemente numerosos errores del diseño del evento más famoso de Go había llenado de alivio al francotirador. Significaba que no se sentía tan mal como parecía antes. Al mirarlo con ese pensamiento, Sinon vio cómo estaba sentado con las piernas cruzadas contra una de las paredes de la cueva, con los ojos cerrados mientras respiraba profundamente y parecía pensar en algo. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó la chica de cabello azul una vez más, incapaz de detener la pregunta a pesar de que se decía repetidamente a sí misma que él era lo suficientemente fuerte para saber esas cosas. Sí, no te preocupes, y solo necesitaba calmarme, suspiró Kirito mientras abría los ojos y miraba al techo. Como ya no me siento como una mierda, supongo que mi cuerpo ya no está al borde de sufrir un ataque de epilepsia. ¿Y qué eras?, gritó la francotiradora mientras su atención se dirigía hacia él nuevamente, con la boca y los ojos bien abiertos. Sí, eso y casi pasó. Solo necesitaba probar una última cosa sobre ese bastardo, así que dejé que me golpeara de frente para ver si lo que sentí cuando las primeras balas que me dio cuando te llevaba en brazos fueron una casualidad o algo, y espera, a ver si lo entiendo bien. Casi gruñó Sinon mientras se ponía de pie y marchaba enojada hacia el chico de la capa, quien la miró parpadeando. ¿Estás diciendo que dejaste que te golpeara con el equivalente en artillería a un maldito ejército, sabiendo que podría haberte puesto en coma o algo peor, solo para probar una maldita teoría? Y eso es exactamente lo que acabo de decir, no hay necesidad de gritarlo. Rió el gamer con una sonrisa incómoda, pero realmente se sorprendió cuando sintió que la chica lo agarraba por los hombros y lo miraba fijamente, a pesar de que, si él quisiera, ella no sería capaz ni siquiera de moverlo un centímetro. ¿Qué diablos te pasa? Primero, te arriesgaste para salvarme de ese monstruo, luego vas y lo enfrentas directamente por una razón tan estúpida. Cuando dijiste que podrías haber esquivado su ataque. En realidad, podría haber sorteado fácilmente todo ese aluvión de proyectiles, si realmente lo hubiera intentado. Se encogió de hombros el chico de la capa mientras Sinon lo miraba con incredulidad. Como dije, me permitió colocar la pieza final del rompecabezas que es esta pistola de la muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste algo tan estúpido? ¿No te preocupaba morir o algo así? Para ser honesto, no. No lo estaba. La aceptación casual y simple del hecho por parte del chico hizo que la francotiradora lo soltara, mirando fijamente el rostro en blanco del jugador como si lo estuviera viendo por primera vez. Kirito, por su parte, se sentía extraño. No le había costado ningún esfuerzo aceptarlo y se dio cuenta con sorpresa de que no solo era la verdad, sino que no sentía nada al respecto. Mierda. Está empeorando más de lo que pensaba. ¿Y qué? Susurró Sinon, sorprendida cuando los hombros del chico se hundieron y su mirada bajó.
Me estoy volviendo demasiado distante de mí misma. Pensé que había logrado controlarlo, pero supongo que con todo lo que pasó esta semana simplemente, no entiendo. ¿Crees que te estás perdiendo? En cierto modo. Para ser sincero, a veces me miro al espejo y ya no puedo reconocer al que me devuelve la mirada. Desde que empezó Sao, he cambiado. En muchos sentidos. La mayoría son buenos, supongo, pero algunos. El chico levantó el puño, mirando en silencio el guante blanco que lo cubría. A veces se me hace difícil recordar que solo soy un adolescente. A veces olvido que en realidad no soy esto. ¿Fuerte?, preguntó el francotirador con una mezcla de preocupación y confusión, que solo aumentó cuando el chico de la capa soltó una risa amarga. Sí, en cierto modo. Demasiado fuerte. El chico se giró para mirarla y, de repente, Sinon se sintió pequeña, tan pequeña que se dio cuenta de que, en el gran esquema de las cosas, en el mundo, la galaxia, el universo y más allá, ella y sus problemas no importaban en lo más mínimo, todo ello parecía reflejarse en los orbes vacíos de la jugadora. Al principio, tenía miedo. Pero luego me acostumbré a saltar más allá de las nubes sin ningún esfuerzo. A dejar atrás cosas que la imaginación apenas puede comprender con solo un paso. A tomar de frente el poder suficiente para aplastar un mundo y encogerlo de hombros como si no fuera nada. A levantar mi puño y saber que puedo acabar con todo. En ese instante, Sinon pudo verlo. Que, si así lo deseaba, el chico de aspecto poco impresionante con el avatar femenino frente a ella, podría destruirlo todo, con solo agitar su puño. Era más fuerte que cualquier cosa que ella hubiera imaginado. Pero él simplemente parecía triste y amargado, contra todo lo que ella había pensado que la fuerza traería. Kirito, ¿y sabes que el verdadero problema de ser el más fuerte es sí? Interrumpió el chico de cabello negro, girándose para mirar el interior vacío de la cueva, un pequeño lagarto mutante trepando por una pared. No es aburrirse de ello y sino que puedes dejar de preocuparte por todo lo demás. Que, si no tienes cuidado y perderás algo demasiado preciado e importante. Algo que Saitama había dicho una vez vino de repente a la mente del chico. Parte de las palabras que le había dicho a Fubuki, Blizzard of Hell, la primera vez que se conocieron. Hay muchos tipos malos increíblemente fuertes en el mundo. Aquellos que se oponen a ellos se llaman héroes. Incluso si están solos. En cierto modo, esas palabras surgieron de su experiencia, porque hasta que conoció a Genos, el calvo con capa había estado solo. Completamente solo, pero no le importaba. Estaba tan vacío que no le importaba. Porque había perdido su capacidad de relacionarse con el resto de la humanidad cuando se convirtió en One Punch Man. En cierto modo, no había sufrido por eso por muchas razones. Él sabía que en realidad era un chico normal. Y tenía a sus amigos a su lado, lo que le había mostrado la alegría de la vida y le había recordado cómo era una familia. Al igual que Saitama se había ido aburriendo poco a poco de todo desde que empezó a conocer a su propio grupo de amigos, incluso si todavía no había ningún desafío real que pudiera enfrentarse a él. Pero a veces, realmente olvidaba la diferencia entre Kazuto y Kirito. La línea que dividía sus dos yo se hacía más delgada cuanto más usaba su poder, su mente lentamente dejaba de molestarse en recordar que no eran el mismo. Porque en cierto modo lo era. Se dio cuenta de que sus problemas con Suguha Yasuna estos últimos días probablemente no habían ayudado. Había estado tan ansioso por tratar de olvidarlo, bajo la excusa de querer dejar que las cosas se calmaran un poco, que se había lanzado a todo este asunto de Deadgun sin importarle lo deprimido que estaba, solo para ser Kirito y jugar al héroe. Porque no podía parar, y lo sabía. Kazuto no podía dejar de ser Kirito, pero Kirito siempre tenía problemas para recordar que era Kazuto, especialmente cuando estaba solo, como ahora. Y era su culpa, por supuesto. Si hubiera detenido lo que había sucedido con Asuna y Suguha antes, entonces tal vez... Hombre, estoy muy mal. Estoy muy preocupado por lo que pasó con mi mejor amiga y mi hermana pequeña, pero no me importa un carajo el asesino en serie con superpoderes que podría matarme, es casi gracioso, de una manera muy distorsionada, un abrazo inesperado lo sacó de su depresión, lo que le hizo mirar con asombro cómo la temblorosa Sinon se aferraba a él.
Podía sentir la tristeza y el miedo que emanaban de ella como si fueran una ola invisible. Por favor y despertad, suplicó el francotirador mientras intentaba no llorar. No, y no quiero sentirme tan pequeño, y era absurdo, se dio cuenta la chica de cabello azul, mientras su boca comenzaba a moverse casi contra su voluntad, contando su propia historia. Ella era la asesina. Ella era la que había disparado a un hombre con su propia pistola varias veces antes de cumplir 10 años, la que tenía pesadillas con el rostro agónico de aquel ladrón y el aterrado de su madre, que no podía dejar de ver sangre en sus manos durante meses y, sin embargo, cuando miró a los ojos a ese chico, sintió la repentina necesidad de llamarse idiota. De enojarse con el mundo y acabar con él, sin dejar nada atrás excepto el vacío. Después de todo, ¿qué sentido tenía la fuerza que tanto había buscado si todavía podía estar tan honestamente triste y deprimida por problemas que parecían tan pequeños en comparación con los de ella? Quería ser fuerte. Lo suficientemente fuerte para olvidarlo todo, para no volver a temerle a las armas, susurró la francotiradora mientras temblaba, mientras el héroe silencioso la miraba fijamente. Pensé que estaba progresando, que estaba a punto de alcanzar esa meta. Pero entonces, vi esa cosa, de Adgun. Y ahora, ambos son fuertes, más fuertes que cualquier cosa que haya visto jamás, pero él es un monstruo y tú, parece que no te importa tu fuerza, pareces pensar que es solo una buena excusa para no preocuparte si pones tu vida en riesgo. De repente, Sinon miró fijamente a Kirito con los ojos llenos de lágrimas, con la visera levantada sobre la frente y su voz llena de ira y tristeza. ¿Cuál es el significado de la fuerza? ¿De qué sirve si todavía puedes estar tan triste por ello? Todo lo que he hecho hasta ahora, ha sido en vano. Solo he estado persiguiendo a un estúpido Delu. Kirito puso su mano sobre su cabeza. La chica de cabello azul se quedó en silencio, todavía mirándolo enojada mientras trataba de contener un sollozo. Lentamente, el chico de blanco y negro se soltó de su débil abrazo y soltó su cabeza, antes de tomar su mano derecha entre las suyas y levantarla entre ellos, sorprendiendo al francotirador. Con una extraña mezcla de calma y ternura, cerró su pequeña mano en un puño. ¿Y Sinon, qué ves aquí? ¿Un puño? Veo una solución para casi todos los problemas y, al mismo tiempo, un recordatorio de que no todo se puede resolver con un solo puñetazo, murmuró en voz baja la Gamer antes de soltar su mano, que permaneció allí mientras la chica de cabello azul la miraba. La fuerza es un concepto ambiguo. Tiene muchos significados e incluso más interpretaciones, pero puedo decirte una cosa absoluta al respecto. La fuerza en realidad no importa, y lo que importa es lo que hagas con ella. No importa cuánto tengas o si no tienes nada en absoluto. No importa si sientes que eres muy pequeño, y si eliges sabiamente, siempre puedes marcar la diferencia. Ese lunático de ahí afuera, de Adgun, y usa su fuerza para lastimar a las personas. Para hacer que los demás le teman porque lo divierte. Lo hace sentir importante. Mata a las personas porque cree que es divertido, y voy a detenerlo porque no puedo soportar eso. Porque detenerlo es lo correcto. De repente, algo pareció encenderse detrás de los ojos de Kirito, un fuego que había olvidado por un momento y que de repente regresó con venganza. Porque eso es lo que hace un héroe. Y no importa cómo me sienta al respecto, lo infantil que suene o lo irritante que pueda ser a veces, no importa cuántos problemas se me presenten por eso es lo que seguiré haciendo. Porque elegí usar mi fuerza por el bien de las personas que son importantes para mí y de quienes lo merecen. ¿Realmente crees cada palabra que acabas de decir?, susurró Sinon con asombro, incluso cuando el chico se rió suavemente y caminó hacia su lado, acariciando suavemente su cabeza. Bueno, y supongo que me acabas de recordar lo que significa ser humano. Mis problemas siempre serán más pequeños que los de otra persona. Después de todo, solo soy un adolescente normal que está fuera de aquí. Sonriéndole al francotirador, el jugador sintió la misma sensación que había sentido cuando se tomaron de la mano la primera vez, recorriendo su brazo, pero esta vez mucho más cálida. Eres fuerte, Sinon. En más de un sentido, incluso si no lo crees. Ahora bien, ¿qué harás con esa fuerza? La chica de cabello azul estaba muy consciente de que su rostro estaba ardiendo de rojo, pero se negó a dejar que su mirada se moviera de su puño levantado.
Por un instante y realmente sintió que podía golpearlo y destruir todos sus miedos. Actuando por impulso, volvió a enterrar su rostro en el pecho del chico, en parte para ocultar su rubor, y en parte porque no quería enfrentarse a la holocámara que de repente se había colado en la cueva. Sorprendido, Kirito la abrazó suavemente y le susurró palabras tranquilizadoras, como si pensara que estaba a punto de sufrir otro colapso. Casi se sintió tentada de contarle lo de la cámara, pero decidió no hacerlo y se concentró solo en calmarse. Además, no era como si el chico no quisiera que alguien específico viera esa escena, ¿verdad? En el mundo real, en cierto hospital, la enfermera Aki sudaba nerviosamente mientras sentía que la temperatura de la habitación bajaba por una razón desconocida, observando a los varios adolescentes que habían entrado en la habitación privada de la nada y habían comenzado a preguntar sobre la condición del joven Kirigaya. Ella era muy consciente de que, mientras todas las mujeres miraban la pantalla con las cejas fruncidas, los 4 chicos que habían llegado primero y estaban parados alrededor de la cama del jugador conectado se alejaban lentamente de él. De vuelta a la cueva en la isla Ragnarok, una Sinon mucho más tranquila finalmente soltó a Kirito, agradecida de que la cámara se hubiera ido, aparentemente sin encontrar que un niño y una niña abrazados dentro de una cueva fueran demasiado interesantes en comparación con lo que estaba sucediendo actualmente en otro lugar. Está bien entonces. ¿Cuál es el plan, héroe? Bueno, ya he descubierto cómo hace de Adgun su truco, declaró el chico mientras miraba hacia la entrada de la cueva. De alguna manera, está usando algún tipo de virus para alterar la percepción fuldive de las personas a las que dispara y usar eso para hacer que sufran ataques de epilepsia. Oh, ¿cómo carajo funciona eso? ¿Conoces los conceptos básicos de la tecnología fuldive? Los Amusperes actuales, al igual que los antiguos Nervegears, interceptan las señales que el cerebro envía al cuerpo para permitirnos interactuar con el mundo virtual. Todo lo que vemos, saboreamos, oímos, tocamos y olemos aquí son solo señales que se envían a nuestros cerebros, y Adgun de alguna manera ha encontrado una forma de hackearla que interfiere con la señal que llega a nuestros ojos. Explicó el chico mientras se tocaba el costado del ojo derecho. Supongo que mis circunstancias especiales reducen el efecto a casi nada, pero a cualquier otra persona que recibe un disparo lentamente todo lo que ve lo reemplaza por un cierto patrón de luz intermitente, lo que provoca convulsiones y finalmente termina con ellos cayendo en coma. Es por eso que ese vaquero de antes parecía estar tratando de arrancarse los ojos. Y es por eso que apunta primero a la cabeza, toda la cuestión de la oscuridad es solo para aparentar, pero de esa manera el virus se expande más rápido. ¿Eso es realmente posible?, preguntó el francotirador sorprendido con una voz diminuta. La parte sobre la luz que causa esos ataques de epilepsia. Sí, lo es, cualquiera que sepa un poco sobre la historia del anime puede decirte eso. En cuanto al hecho de que de alguna manera él esté haciendo esto, eso es lo que realmente me parece imposible. Por otra parte, él tampoco debería tener un avatar que tenga los poderes de Melsalgal, poderes de Mesabat. Esa es otra larga historia para la que no tenemos tiempo, pero puedo decirte que esencialmente puede cambiar de forma todo su cuerpo de maneras absurdamente aterradoras, tiene una fuerza y una agilidad absurdas, es casi inmortal y puede que pueda volar, ¿puede?, preguntó Sinon mientras su mente intentaba lidiar con las absurdas pero probablemente verdaderas afirmaciones. Todavía no lo ha hecho, así que o bien está intentando sorprendernos o bien no puede hacerlo y de hecho y frunciendo el ceño por un momento, el chico de la capa se volvió hacia la pensativa chica de cabello azul. ¿Hay caballos robot en este mundo? Y de hecho, sí, las hay pero quiero que sepas que incluso yo creo que eso es bastante estúpido. Aclaró rápidamente la francotiradora mientras cruzaba los brazos. Oh, bueno, eso lo explica. Cualquier cambio de forma complejo está más allá de su capacidad. No me preguntes cómo, pero creo que su avatar puede replicar la forma y función de cualquier cosa cuyos datos haya absorbido, comentó Kirito mientras comenzaba a caminar hacia la entrada de la cueva. Eso explicaría cómo comenzó a usar una copia de la escopeta de Pale Rider justo después de que cayera dentro de él. Bueno, esto solo deja los asuntos más urgentes. Sus asesinatos.
Por favor, dime que tienes una explicación lógica para eso también, suplicó Sinon mientras agarraba el mango de su Kagemitsu G4 con una mirada nerviosa. Lo haré, pero puede que no te guste. Girándose hacia ella, el jugador de repente parecía oscuramente serio, lo que hizo que la chica se congelara. Tiene ayuda en el mundo real, uno o tal vez más cómplices. Independientemente de a quién nos enfrentamos ahora mismo, Deadgun es, de hecho, un grupo de personas. Tenía mis sospechas desde que vi la información de sus 2 primeros asesinatos reales, luego algo hizo clic cuando estábamos en la oficina del gobernador, pero enfrentarlo y hablar con él me permitió descubrirlo. El tipo ha estado usando su truco de invisibilidad para espiar a las personas que fueron allí a registrarse y que realmente pusieron su información y direcciones del mundo real para obtener los premios especiales de bot. Intentaron usar su truco para hacer parecer que eligieron quién murió y quién no, pero ahora que sé todo el asunto, los tipos que murieron vivían solos y en apartamentos de baja seguridad. No sé cómo o qué método usan, pero deben haber encontrado una manera de entrar en sus casas y matarlos así. Ni siquiera necesitan coordinar su tiempo, solo necesitan esperar a que la persona comience a convulsionar después de la muerte. Aquí el arma le dispara y ellos sabrán cuándo matarlos de verdad, un plan increíblemente complicado, horrible y retorcido. Justo lo que uno esperaría de ese lunático de la Hugging Coffin, como sea que se llame. ¿Y estás seguro de que no eres una especie de superdetective en realidad? Preguntó el francotirador mirándolo con expresión seria. Porque estoy bastante seguro de que nadie en su sano juicio habría deducido todo eso. No, es que he jugado demasiados videojuegos y además he estado atrapado en uno durante 2 años. Tu mente acepta la locura mucho más fácilmente cuando has pasado por lo que yo he pasado. Mirándola una vez más, Kirito señaló hacia el sol poniente mientras ponía una expresión determinada. Bueno, entonces, ¿estás lista para esto? ¿Y no vas a intentar hacerme dar marcha atrás? Sinon alzó una ceja y pareció casi sorprendida por eso. Hubiera jurado que esa era tu intención al decir toda esa explicación loca. No, sé que no te habría detenido. He aprendido a no intentar obligar a una chica fuerte a no hacer lo que se ha propuesto hacer. El chico de la capa cerró los puños y de repente pareció muy entusiasmado. Bueno, salgamos y derrotemos a todos los jugadores restantes. ¿Y qué? Dijo rotundamente la chica de cabello azul mientras parpadeaba. Sí, será lo mejor. Quiero decir, si los sacamos del torneo, Deadgun no podrá hacerles daño. Entonces, cuando no quede nadie más que nosotros, acabaremos con él. ¿No dijiste que era casi inmortal o algo así? La palabra clave es casi. Si es como creo, y estoy empezando a acostumbrarme a que sea así cuando suceden locuras como esta, entonces tendrá un montón de canicas dentro de su cuerpo que puede mover como si fuera telequinético. Sonriendo al ver la cara de sorpresa de la chica, el jugador asintió en su dirección. Supongo que sabes de qué estoy hablando. Si los destruimos, acabaremos con él. Entonces, tal vez esto no sea tan desesperado como pensaba, respondió Sinon con una sonrisa desafiante antes de volver a colocarse la visera sobre los ojos. Supongo que el plan es atacarlo de frente y esperar que todo salga bien. No exactamente, quiero decir, sí, eso es más o menos a lo que se reducirá, pero también tenemos la ventaja de conocer su mayor debilidad, anunció Kirito mientras cerraba los ojos. Y eso es sí. Igual que el mío. Que detrás de todos los siniestros poderes alienígenas y la locura espeluznante, sigue siendo un humano normal. El chico le dirigió una sonrisa arrogante a la chica de cabello azul. Pero mi avatar no se equivoca con eso, mientras que estoy seguro de que el suyo sí. Y mucho. Estoy bastante segura de que entiendes mejor que yo cómo funciona eso, así que supongo que tendré que confiar en tu palabra. Sacudiendo la cabeza, la francotiradora volvió a colocar su sable de luz apagado en su cadera antes de mirar hacia adelante. ¿Estás listo para esto, señor héroe? Siempre estoy listo, respondió el chico de la capa antes de levantar el puño. Hagámoslo, Sinon. Sí. Vamos. Pasaron varios momentos de silencio entre ellos. Por cierto, dime que planeaste algo para que nos desplacemos que no incluya que me cargues como a una princesa otra vez.
«Ey, te voy a patear el trasero cuando esto termine», suspiró Sinon antes de mirarlo fijamente, aunque sin ningún entusiasmo real detrás de eso, incluso mientras descolgaba a Hécate de su espalda. «Entonces, ¿y qué tan alto puedes saltar de nuevo?». Con los ojos iluminados por la comprensión, Kirito volvió a sonreír con confianza. «Infinidad». Y con eso, el héroe y el francotirador dispararon hacia adelante, listos para salvar a la gente, haciéndolas explotar antes de que alguien más lo hiciera. Algunas personas a menudo se quejan cuando no pueden hacer nada más que observar el desarrollo de los acontecimientos, no pueden interactuar con ellos o simplemente piensan que sería demasiado difícil hacerlo. Se trataba de un concepto humano y una contradicción que aún le resultaba difícil comprender. Al fin y al cabo, era demasiado ilógico. La entidad estaba adquiriendo mucha comprensión al observar los eventos que había puesto en marcha en las muchas pantallas. Su mirada bicolor deteniéndose sobre uno en específico, fue a tiempo de ver cómo Yamikaze, el jugador más rápido de Go, corría a toda velocidad mientras disparaba e intentaba matar a la forma sombría y de aspecto demoníaco de Deadgun en su forma de centauro. Xaxa, por su parte, simplemente convirtió sus manos en una ametralladora y una escopeta antes de comenzar a disparar de vuelta, el jugador increíblemente rápido haciendo lo mejor que podía para esquivar los disparos. Ese era otro concepto humano que la entidad aún tenía un poco de dificultad para comprender. Después de todo, el asesino podría acabar fácilmente con el usuario de la ametralladora desatando un poco más de los poderes que le había otorgado, pero Shin Kawashoichi disfrutaba de la sensación de desesperación y sufrimiento en sus víctimas. La sensación que le daba aplastarlas mientras aún creían que tenían una oportunidad de escapar. El único contra quien desataría todos los poderes de Deadgun sería él. Moviendo su mirada, la entidad vio cómo sus otros dos cuerpos estaban actualmente de pie en diferentes tejados alrededor de los bordes de la ciudad en ruinas, actualmente inmóviles. Eso era de esperar, por supuesto. A pesar de sus mejores esfuerzos por replicar a Melsalgalder el avatar virtual, el hombre detrás de él seguía siendo un humano normal. Había necesitado meses solo para acostumbrarse a la sensación de dividir su cuerpo, y mucho menos controlar dos a la vez. Dividirse en tres no solo demostró que su odio hacia él lo estaba llevando al límite, sino también que Xaxa probablemente ignoraría sus amables advertencias sobre lo que le sucedería si empujaba sus poderes más allá de sus límites. Tal como lo había planeado la entidad. Los humanos como él eran demasiado predecibles, después de todo. Volviendo a girar sus ojos color ámbar / esmeralda, el ser inhumano se detuvo, viendo finalmente lo que había estado buscando. Un niño vestido de blanco y negro, cargando a una niña de cabello azul con un rifle enorme mientras disparaban por el aire, la niña aparentemente apuntaba a algo. Incluso cuando la figura de los pocos jugadores restantes, a más de 1 kilómetro de distancia, voló hacia atrás por la repentina bala de alto calibre que explotó en su pecho, la entidad dejó que una sonrisa se formara debajo de su máscara plateada. El momento de la fase final de su experimento finalmente estaba a punto de comenzar. Ahora bien, Kirito sería capaz de vencer a Deadgun, como siempre lo hacía. O Shoichi derrotaría a Kazuto y mataría a Sinon gracias a los poderes que le habían sido otorgados. Esas preguntas eran las que hacían que le resultara tan interesante pretender ser humano. Final del capítulo.